Hoy quiero decirte algo que quizá desafíe lo que muchos repetimos sin detenernos a pensar. No toda música que pronuncia el nombre de Dios es verdadera adoración, y no toda emoción que nos estremece viene del Espíritu Santo. Aquello que muchas veces nos han vendido como ambiente de presencia puede ser en realidad solo volumen, luces y una piel erizada por la emoción del momento. Hay un secreto que casi nadie quiere tocar porque exige volver a la Biblia sin concesiones. El canto que Dios acepta no comienza en los micrófonos ni en los escenarios, sino en lo más profundo del corazón. Así lo declara el Salmo capítulo 51, versículo 17, cuando dice: «El corazón contrito y humillado no despreciarás tú». Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y cómo vives la adoración en tu iglesia. Me encantaría saberlo para orar por ti y por tu comunidad. Y si este mensaje resuena contigo, dale like y compártelo para que más personas puedan descubrir la verdad sobre la adoración. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a descubrir, con la palabra en la mano y con la guía de un testimonio fiel que no teme decir la verdad, por qué la música en la iglesia puede convertirse en un canal de santificación o en una trampa brillante que nos aleja de Dios. Al final tendrás una brújula práctica para discernir, limpiar tu altar y levantar una adoración que resista pruebas, modas y olvidos. Ellen White, en su libro El Camino a Cristo, nos recuerda esta esperanza al decir: «Pronto las puertas del cielo se abrirán para admitir a los hijos de Dios, y se escuchará la invitación: vengan ustedes, benditos de mi Padre, reciban su herencia», como lo expresa Mateo capítulo 25, versículo 34. No estoy aquí para iniciar una guerra de gustos musicales, ni para darte una lista de géneros prohibidos. Estoy aquí para ofrecerte algo mucho más profundo: libertad. Libertad para adorar con sinceridad y verdad. Si te quedas hasta el final, recibirás 3 decisiones concretas que podrás tomar esta misma semana para reordenar tu adoración, una oración breve que puede cambiar el ambiente de tu hogar y un desafío público que marcará tu compromiso con Dios. Esto no lo digo bajo mi propia autoridad. La Escritura misma enseña que cuando el cielo toca la tierra, se manifiestan la música y la alabanza, pero no cualquier música, sino aquella que tiene carácter y propósito. Isaías capítulo 51, versículo 3 lo dice así: «Habrá alegría y gozo, alabanza y voz de melodía». Ellen White en el libro La Educación lo confirma con estas palabras: «La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo, y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, se oye música y alabanza». Una mujer que amó a Cristo por encima de las modas de su tiempo escribió que la música tiene un origen divino, que posee un poder inmenso, y que Dios solo la acepta cuando logra enternecer y santificar el corazón. En Mensajes Selectos, tomo 3, ella dice: «La música es de origen divino. Hay gran poder en ella. Es mediante la música como los redimidos entrarán finalmente en la recompensa eterna». Por eso, si lo que cantamos no nos lleva a una vida de obediencia, hemos confundido el ruido con la verdadera adoración. Isaías capítulo 29, versículo 13 lo denuncia claramente: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Y en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, encontramos una pregunta que atraviesa los siglos: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? Mejor es la obediencia que los sacrificios. Ellen White, en su libro El Evangelismo, reafirma esta verdad con fuerza: Dios acepta la música únicamente cuando, por su influencia, los corazones se santifican y se enternecen. Hoy tienes la oportunidad de revisar qué hay en tu altar, de evaluar si lo que ofreces es solo un sonido atractivo o una entrega auténtica. Porque la verdadera adoración no depende de cuántos te escuchan, sino de cuán dispuesto está tu corazón para escuchar y obedecer a Dios. Tal vez esto te suene familiar. Entraste a un culto donde la música te hizo vibrar el pecho, donde la batería se tragó el silencio y el grupo parecía estar compitiendo con la última banda de moda en lugar de hablar con Dios. Sientes algo, sí, pero al salir, ese algo no te sostiene cuando enfrentas la tentación, ni cambia tu carácter en casa. Es como si te hubieran entrenado a buscar emociones intensas, pero no santidad. O quizá has vivido el otro extremo, un culto frío, con voces tensas que gritan lo sagrado, cantando letras verdaderas pero sin reverencia, como si el Rey del universo no estuviera presente. ¿Te suena conocido? ¿Notas la incoherencia? Sabemos que el canto es parte esencial del culto, tanto como la oración. Sin embargo, muchas veces tratamos el canto como si fuera un simple relleno, un precalentamiento para lo importante. Ese error nos cuesta caro. Cuando el canto se convierte en ídolo, ocupa el lugar que le corresponde a la oración, y cuando se vuelve un simple adorno, nos distrae del arrepentimiento. Por eso, Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 nos advierte: «Guarda tu pie cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír».
Y Hebreos capítulo 13, versículo 15, nos muestra el camino correcto. Por él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Ellen White lo expresa con claridad en el libro La voz, su educación y uso correcto, cuando dice que la música ha ocupado las horas que deberían dedicarse a la oración. Satanás no objeta la música, siempre y cuando pueda convertirla en un canal a través del cual ganar acceso a las mentes juveniles. Quiero que escuches bien esta idea y la dejes caer suavemente sobre tu conciencia. La música en el culto es santa porque su propósito es santo. No nació en un estudio de grabación, nació en el cielo. Fue dada para elevar nuestros pensamientos hacia lo puro, lo noble y lo eterno. Para inspirar y ensanchar el alma, para enseñar doctrina a través de la melodía y guiar a la obediencia con el ritmo. El apóstol Pablo nos encamina en esta dirección en Filipenses capítulo 4 versículo 8, cuando dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Ellen White complementa esta idea en el mismo libro La voz, su educación y uso correcto, afirmando que la música se empleaba con un propósito santo, para elevar los pensamientos y despertar devoción y gratitud hacia Dios. La Biblia nos muestra que el pueblo de Dios canta con entendimiento, no de forma automática. El Salmo 47 versículo 7 dice: canten con entendimiento. Y en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15 se refuerza esta idea: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Por otro lado, Daniel capítulo 3 versículo 7 nos recuerda que la sumisión a los ídolos se convocó al son de todo instrumento musical. Esto es un llamado de atención. Si nuestra música nos hace bajar la guardia ante los ídolos, sean del ego, del espectáculo o de la sensualidad, entonces hemos cambiado la llave del cielo por el murmullo de Babilonia. Escucha bien esto: lo que no te conduce a obedecer, no te condujo a Dios. El segundo punto clave es este: la belleza del canto que Dios acepta no se mide por la altura de las notas, sino por la mansedumbre del espíritu. Hay quienes creen que cuanto más alto cantan, más musicales son, pero el volumen no convierte el ruido en música. Ellen White nos recuerda en su libro El Evangelismo que algunos piensan que cuanto más alto canten, mejor será, pero el ruido no es música. El buen canto es como la música de los pájaros, suave y melodioso. Esto nos lleva a la excelencia sobria que pide el Salmo 33, versículo 3. Cantad a él cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Ahora, no debemos confundir lo solemne con lo fúnebre. El culto a Dios pide un gozo reverente. Así lo expresa el Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Ellen White refuerza esta idea en el libro El Ministerio Pastoral, al decir: deben elegir himnos no de notas fúnebres, sino alegres, y con todo, melodías solemnes. Cuando la voz está modulada por la gracia, cuando el cantante desaparece para que el nombre de Cristo aparezca, la congregación respira cielo. Guarda esta frase en tu corazón: Dios no busca estrellas, busca siervos que canten como quien ora. Así lo exige Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esto es adoración verdadera, un canto que no apunta al hombre, sino al Dios que nos salvó. Tercero, debemos entender algo muy importante: los instrumentos no son el problema. El verdadero problema comienza cuando el instrumento controla el corazón y no al revés. En tiempos antiguos, se alababa a Dios con arpas, trompetas y címbalos, como lo declara el Salmo 150 en los versículos del 3 al 5. Ellen White afirma en su libro El Evangelismo que el uso de instrumentos musicales no es en ninguna manera objetable. La música debe tener un lugar en nuestros cultos, porque eso despertará mayor interés. Sin embargo, la misma Escritura nos da el marco de referencia para que no perdamos el rumbo. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 40, encontramos esta instrucción: todo hágase decentemente y con orden. Esto significa que la ostentación no es verdadera religión y que la exhibición no es sinónimo de santidad. Ellen White lo advierte claramente cuando dice: no hay nada más ofensivo que un despliegue de música instrumental, cuando quienes participan no están consagrados. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 19 nos recuerda dónde debe estar el centro: hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Grábate bien esta idea: adornos sin obediencia son como ramas sin fruto. Así lo ilustra Jesús en Juan capítulo 15 versículo 5, donde declara que separados de Él, nada podemos hacer. Cuarto, la música que suena en casa tiene un poder que muchas veces subestimamos: educa mucho más que 3 sermones juntos. Hoy en día, hacemos grandes gastos para educar en música, pagando clases de instrumento,
pero descuidamos el arte de compartir la mesa y de orar juntos como familia. Ellen White, en su libro Consejos sobre el régimen alimenticio, nos recuerda esta verdad con palabras muy directas. Antes que las niñas tomen lecciones de órgano o de piano, deben recibir lecciones de cocina. Nos enfocamos en la ejecución, pero olvidamos la intercesión. Sucede que los instrumentos terminan ocupando el tiempo que debería ser dedicado a la oración, y las canciones que elegimos en el hogar se llenan de melodías frívolas que afinan la vanidad y desafinan la conciencia. Ellen White lo expresa con claridad en la voz, su educación y uso correcto. La música introducida en sus hogares ha servido para apartar sus mentes de la verdad. Los instrumentos han requerido tiempo que debería haberse dedicado a la oración. La solución no está en botar guitarras o pianos, sino en consagrar nuestras agendas. Canta en tu casa, pero canta palabras de la Escritura, canta acerca de la misericordia de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos exhorta a esto. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Ellen White añade una perspectiva hermosa cuando dice, cada hecho de misericordia produce música en el cielo. Grábate esta frase, la nota que más agrada a Dios es la de un corazón que ama a su prójimo. Así lo resume el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8. Quinto, la prueba final de cualquier repertorio musical no está en su popularidad, ni en el número de vistas, ni siquiera en su complejidad, sino en el fruto que deja en el carácter. Pregúntate, ¿te hace más humilde? ¿Te llama a la cruz? ¿Te aparta del chisme y te lleva a pedir perdón? ¿Hace tu trato más dulce, tu voz más tierna y tu decisión más firme en lo correcto? Esa es la santidad que se puede escuchar. La voz de Jesús era como música para los oídos cansados, no porque gritara más fuerte, sino porque hablaba con calma, con peso y con claridad. Su autoridad no hería, sanaba. Ellen White describe esto bellamente en la voz, su educación y uso correcto. La voz del Salvador era como música, hablaba lenta e impresionantemente. Todos podían comprender plenamente el significado de sus palabras. Por eso el salmista ora en el Salmo 19, versículo 14, «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón». Pídele a tu ministerio de alabanza esto mismo, que el ritmo de Cristo marque cada compás y que la letra no sea un simple relleno, sino una enseñanza que forme discípulos. Recuerda esta verdad final. Si tu voz no refleja a Cristo, no cantes más fuerte. Rinde tu corazón. Romanos capítulo 12, versículo 1 lo llama vuestro culto racional. Eso es adoración verdadera. Permíteme llevarte a 2 escenas que lo cambian todo. La primera es antigua, llena de historia y de gloria. Imagina el arca de Dios subiendo hacia Jerusalén. El pueblo canta, los instrumentos resuenan, y David, el rey que antes fue pastor, danza con todas sus fuerzas delante del Señor. El sonido de la música se eleva hacia el cielo, y la nube de la gloria de Dios desciende y llena la casa. Así lo relata el segundo libro de Samuel capítulo 6, versículos 14 y 15. Ellen White describe esta escena en su libro Historia de los Patriarcas y Profetas diciendo, flotó hacia el cielo la música, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y en la historia de la redención añade, la nube de la gloria de Dios tomó posesión de la casa. ¿Cuál es el secreto de esta escena? Presencia y pureza. La música no era un show, era un vehículo de un corazón que ya se había rendido ante Dios. Era adoración verdadera, porque el corazón de David estaba completamente postrado ante el Señor. La segunda escena aún no ha sucedido, pero la palabra nos la describe con detalle. Imagina a los redimidos entrando por puertas de perla, rodeados de un esplendor indescriptible. Entonces, se escucha una voz más armoniosa que cualquiera otra diciendo, «Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes», como lo proclama Mateo capítulo 25, versículo 34. Ellen White comenta este momento en Mensajes Selectos, tomo 3, diciendo, «Oh, qué música, no hay una sola nota fuera de lugar, el Cordero es digno, ay, de lo primero no habrá memoria». ¿Lo ves? La verdadera música es la que nos prepara para ese día glorioso, porque nos enseña, aquí y ahora, a seguir el tono del Cordero y no el ruido del mercado. Ahora hablemos de una trampa peligrosa pero sutil. Lo que hoy llamamos ambiente puede convertirse en una anestesia espiritual. Voces sin dirección, tambores que llenan todo de confusión, danzas sin guía ni propósito, y poco a poco, lo santo se diluye en lo confuso. Ellen White advierte en Mensajes Selectos, tomo 2. Satanás trabaja en medio del estruendo y la confusión producida por esa clase de música, que tiene el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de una serpiente. Pero atención, la solución no es caer en un puritanismo amargo y sin alegría, no, la respuesta es la santidad inteligente. La música de Dios no apaga el entendimiento, lo ilumina, no expulsa la doctrina,
sino que la viste de melodía para que el niño la aprenda y el anciano la disfrute. Por eso Moisés enseñó la ley cantándola. Dios le dio esta orden en el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 19, y Moisés obedeció, como se registra en el versículo 22. Ellen White explica en La Voz, su educación y uso correcto que, Moisés instruyó al pueblo para poner música a las palabras de la ley. Esto nos muestra algo fundamental. Escoger himnos adecuados para cada ocasión no es un simple gusto personal, es obediencia. Así lo señala 1 Corintios capítulo 14 versículo 26. Todo hágase para edificación. Y Ellen White confirma en el evangelismo, los que dirigen el canto deben elegir himnos apropiados para la ocasión. Quizá te preguntas, ¿cómo puedo discernir sin caer en juicios duros ni en un todo vale? Aquí tienes 4 preguntas que debes hacerte frente a cada canto, cada repertorio, cada hábito musical. Primero, ¿qué imagen de Dios están formando estas palabras? El Salmo 96 versículo 10 nos guía, que sea exaltado Jehová y publicada entre las naciones su gloria. Segundo, ¿qué deseos despierta este ritmo, esta interpretación, este volumen? La respuesta está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es templanza. Tercero, ¿qué fruto produce en la vida diaria? Jesús lo resume en Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Cuarto, ¿qué reemplaza? ¿Empuja a la oración o roba el tiempo que deberíamos dedicar a ella? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, nos dice claramente, orad sin cesar. Si la música que entonamos nos lleva a abrir la mano al necesitado, si después del culto hay reconciliaciones, si se rompen los viejos rencores, si las familias vuelven a cenar juntas, si los jóvenes apagan sus pantallas para buscar a Dios, entonces ese canto estuvo en la clave correcta, en la clave del cielo. Ellen White lo expresa en Servicio Cristiano: todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce música en el cielo. Quiero que grabes esta idea en tu corazón. La veta de oro de la verdadera adoración no son las luces, ni el escenario, ni la potencia del sonido, es la obediencia. Así lo declara Santiago capítulo 1 versículo 22, sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores. La verdadera música no solo llena la iglesia de sonido, llena la vida de obediencia. Eso es lo que prepara a un pueblo para encontrarse con su rey. Déjame proponerte una prueba sencilla que puedes comenzar hoy mismo. Cierra los ojos por un momento y piensa en tus listas de reproducción, en esa música que sueles escuchar a diario. Ahora imagina esto. ¿Qué pasaría si, durante una semana, antes de presionar el botón de reproducir, leyeras en voz alta un salmo? ¿Y si el primer canto que entonaras cada mañana fuera una promesa de la palabra de Dios? Ellen White nos anima en su libro El Camino a Cristo con estas palabras: el alma puede elevarse hacia el cielo en alas de la alabanza. Presentémonos delante de Dios con acciones de gracias y voz de melodía. Isaías, en el capítulo 50 versículo 4, nos recuerda que Dios despierta nuestro oído, mañana tras mañana, para escucharlo. Esa es la forma de marcar el ritmo espiritual de tu día. No con ansiedad ni ruido, sino con la melodía de la gratitud y la esperanza. Ahora quiero dirigirme a los líderes de música que están viendo este mensaje. Ustedes no son artistas invitados ni teloneros que preparan el ambiente para el predicador. Ustedes son pastores con cuerdas vocales, llamados a guiar a la congregación a través de la adoración. Elijan letras que enseñen la verdad, arreglos que permitan espacios de silencio reverente, y tonos que unan al pueblo en un solo corazón, en lugar de convertirlo en un grupo de espectadores pasivos. Si es posible, usen instrumentos, pero tóquenlos con verdadera destreza y sobre todo con humildad. Ellen White aconseja en su libro El Evangelismo: escójase a un número de personas y acompáñese el canto con instrumentos tocados con habilidad. Eviten todo lo que sea superfluo. Nadie debe cantar para lucirse o para atraer la atención hacia sí mismo. En Mensajes Selectos, tomo 3, Ellen White dice claramente: el canto es un acto de adoración, y cualquier rareza destruye la impresión seria y solemne. Por eso, es fundamental que aprendan a respirar bien, a pronunciar con claridad, y a sostener cada frase sin apresurarse. Ellen White nos instruye en mente, carácter y personalidad. Tomo 2. Hablar con enunciación lenta, distinta y clara, conservando la música de la voz. Esto no solo embellece el canto, sino que facilita que cada palabra llegue al corazón. Y algo muy importante, no sustituyan la oración con el ensayo. El ensayo debe hacerse con espíritu de oración. Antes de afinar voces, afinen corazones. Que las palabras de Colosenses capítulo 4 versículo 6 sean su guía, que vuestra palabra sea siempre con gracia. Ahora, un mensaje a los padres. El oído de tus hijos es delicado, y el enemigo lo sabe muy bien. No basta con prohibir canciones sin explicar el porqué.
En lugar de solo decir no, cuéntales historias. Habla de ese himno antiguo que te sostuvo en momentos de prueba. Hazles entender por qué esas letras y melodías tienen un valor eterno. Y no solo hables, comparte experiencias. Cocina con ellos, conversa mientras preparan los alimentos, crea recuerdos que vinculen la fe con la vida cotidiana. Ellen White, en Consejos sobre el régimen alimenticio, dice algo muy claro. El conocimiento de la música sin el conocimiento del arte de cocinar no vale mucho. Esto nos recuerda que la música es importante, pero no lo es todo. Enséñales que, si llega el momento de elegir entre practicar una pieza musical y dedicar tiempo a la oración familiar, la oración siempre tiene prioridad. Así lo aconseja Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De esta manera, tus hijos aprenderán que la música puede ser un regalo maravilloso, pero que su verdadero propósito es acercarnos a Dios y fortalecer la fe de la familia. Quiero que pienses en esto como un llamado profundo al arrepentimiento, no como una simple campaña de gustos o estilos musicales. Arrepentirse significa volver el rostro a Cristo, y al hacerlo, permitir que toda tu vida se reordene a su voluntad. Tus listas de reproducción, tus horarios, tus ensayos, tus emociones, tus volúmenes, incluso tu ego. Algunos tendrán que pedir perdón porque sin darse cuenta han convertido el ministerio en un espectáculo. Ellen White lo dice con claridad en su libro El Evangelismo. Las formas, las ceremonias y las realizaciones musicales han tomado el lugar que Dios debiera tener. Otros, en cambio, deberán arrepentirse por haber despreciado la belleza y haberse conformado con lo desaliñado, llamando a eso sencillez. Es tiempo de que todos volvamos a la norma más alta, música que nace de rodillas, que abre la puerta al Espíritu Santo, que educa la voz para pronunciar palabras que traigan consuelo y esperanza a los cansados, como nos enseña Proverbios capítulo 15, versículo 23, al hablar de palabras dichas a tiempo. Respira profundo, porque quiero resumirte el camino que hemos recorrido, para que se te grabe en el corazón y en la mente. Primero, el origen de la música es divino. Dios la creó con un propósito santo, santificar, no entretener. Ellen White lo confirma en Mensajes Selectos, tomo 3. La música es de origen divino. Por eso, el Salmo 96, versículo 2, nos ordena: cantad al Señor, proclamad de día en día su salvación. Segundo, Dios busca un gozo reverente, no un culto frío ni un estruendo descontrolado. El buen canto se reconoce por la mansedumbre y la sobriedad con que se entona. Ellen White lo recalca en el ministerio pastoral y en el evangelismo, explicando que el canto no debe ser ni fúnebre ni histérico, sino alegre y solemne. El Salmo 96, versículo 9 lo dice así: adornad su santuario, y tiemblen delante de él todos los habitantes de la tierra. Tercero, los instrumentos musicales honran a Dios solo cuando acompañan corazones consagrados. La música instrumental no es pecado, pero la ostentación ofende a Dios. Ellen White en el Evangelismo advierte que nada es más ofensivo que un despliegue musical donde los corazones no están consagrados. En cambio, el Salmo 150, versículos del 3 al 6, nos invita: alabadle con salterio y arpa, todo lo que respira, alabe a Jah. Cuarto, la verdadera adoración comienza en casa. Si la música que escuchas o practicas roba el tiempo de oración familiar, se ha convertido en un ídolo. Ellen White lo afirma en La Voz, su educación y uso correcto, señalando que la música ha ocupado las horas que deberían dedicarse a la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18, nos llama a orar en todo tiempo con toda oración y súplica. Quinto, el fruto revela la raíz. Si el canto no te lleva a obedecer, no proviene del trono de Dios. Ellen White dice en Servicio Cristiano que todo acto de justicia y misericordia produce música en el cielo. Y Santiago capítulo 1 versículo 22 es contundente: sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Finalmente, la esperanza que nos sostiene. Llegará el día en que la voz más hermosa que jamás hayamos escuchado dirá: vengan benditos de mi Padre. Ellen White describe este momento glorioso en Mensajes Selectos, tomo 3. ¡Oh, qué música! No hay una sola nota fuera de lugar. Y el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 2 anticipa ese instante con estas palabras: oí como voz de muchas aguas, y como sonido de muchos arpistas tocando sus arpas. Ahora viene tu parte. Quiero que me escribas en los comentarios algo muy especial. ¿Qué decisión concreta vas a tomar esta semana sobre tu adoración? ¿Qué lista de reproducción vas a limpiar para que tu música sea más pura y centrada en Dios? ¿Qué práctica vas a dejar atrás o qué hábito santo vas a comenzar a cultivar? Compártenos también un testimonio corto de una canción que haya transformado tu corazón y te haya llevado a obedecer a Dios en algo real y tangible. No te quedes solo en el título de la canción, cuéntanos el fruto.
la acción, el cambio de vida, la reconciliación o la decisión que esa música despertó en ti. Y si quieres, recomiéndanos también algún cantante o tipo de música que, en tu experiencia, te haya ayudado a acercarte más al Señor. Así, juntos podemos construir una comunidad donde nos inspiremos y edifiquemos mutuamente, compartiendo no solo melodías, sino testimonios que glorifiquen a Dios. Y si sentiste que este mensaje habló directo a tu corazón, dale me gusta, hazlo porque estás convencido de que otros necesitan escucharlo. Compártelo con tu equipo de alabanza, con tu pastor, con esa amiga que ama cantar, pero que hoy se siente confundida entre los aplausos y la verdad. Que juntos podamos volver a la esencia, música que no busca fama sino fidelidad, música que prepara un pueblo para encontrarse con su Salvador. Quiero cerrar llevándote otra vez a 2 escenas que enmarcan toda esta enseñanza. Primera escena, es de madrugada. La iglesia todavía está vacía, el aire es fresco y silencioso. De pronto suena el primer acorde, no es el bajo retumbando, no es el volumen lo que se impone, es la paz descendiendo suavemente. Una pareja que ha estado cargando resentimientos se mira y sin decir una palabra, se toma de la mano. En ese instante, algo invisible sucede. Cada acto de misericordia produce una melodía que asciende al cielo. Ellen White lo describe en su libro El deseado de todas las gentes con estas palabras. Los ángeles vienen con alabanzas en los labios, y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. La cámara sube en tu mente, la música se intensifica, y, de pronto, una voz rompe el aire. Una voz más armoniosa que cualquier sintetizador, más dulce que cualquier coro humano. Esa voz dice, tu lucha ha terminado. Ellen White nos promete esto en su libro En los lugares celestiales. Pronto oiremos la voz del Salvador, más hermosa que cualquier música, diciendo, tu lucha ha terminado. En el cielo, un ángel da la nota inicial, y como una sinfonía perfecta, todos se unen. En Joyas de los Testimonios, Ellen White dice, hay un ángel que siempre guía, y luego todos se unen para producir la rica y perfecta música del cielo. Ese será el sonido que nos dará la bienvenida. Y el salmista nos deja el eco en el Salmo 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, antes de despedirnos quiero que ores conmigo. Hazlo en voz baja, en lo secreto donde solo Dios te escuche. Señor, limpia mi altar, santifica mi voz, quita de mi corazón lo que busca aplausos y reconocimiento. Dame gozo reverente, quiero cantar como quien obedece. Enséñame a que mis manos aprendan misericordia y que mis labios hablen tu verdad, y cuando llegue el día final que mi oído reconozca tu voz. Amén. Que nuestras palabras finales sean las del Salmo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. Si llegaste hasta aquí, quiero lanzarte un desafío público. Escribe ahora mismo en los comentarios, santifico mi canción, obediencia antes que ruido. Ese será tu compromiso ante Dios y ante otros. Y si este mensaje tocó tu vida, suscríbete. Aquí no buscamos tendencias ni modas pasajeras. Buscamos almas firmes, corazones que deseen un cristianismo auténtico y bíblico. Te dejo una pregunta que quiero que te acompañe toda la semana, que te persiga con ternura hasta que la respondas con tu vida. Cuando canto, ¿quién se ve? ¿Yo o el Cordero? Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, recuerda que cada acción justa que realices hoy, cada pan que compartas, cada perdón que ofrezcas, sube como música al cielo. Ellen White lo afirma en Servicio Cristiano. Todo acto de justicia, misericordia y benevolencia produce música en el cielo. Y que en tu casa, sin luces ni escenarios, se escuche la melodía que Dios más ama, la de un corazón rendido. Así lo demanda Jesús en Juan capítulo 4 versículo 23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.